Vamos a empezar con hablar sobre micosis, que es un temita larguito. Obviamente no vamos a acabar hoy día, ¿no? Nos va a llevar por lo menos 2 o 3 días, supongo. Así que bueno, vamos a hablar sobre qué son las micosis pulmonares, las más frecuentes y las que por ahí alguna vez podemos ver. Ya les digo de que las micosis pulmonares, pues, son patologías que no se ven frecuentemente, ¿sí? Porque hay zonas endémicas en las cuales se puede ver mucho más frecuentemente y además también depende de la condición del estado inmunológico de la persona. Así de que no es una infección pulmonar frecuente, pero bueno, por ahí sí alguna vez podemos llegar a verla y está dentro del programa, ¿no? Al hablar de micosis, obviamente nos referimos de que el agente causal de estos procesos infecciosos a nivel pulmonar son los hongos, ¿no? La presencia de los hongos a nivel pulmonar, ¿no? La mayoría de los hongos viven en la naturaleza en forma saprófita, ¿no? En su forma micelar, se dice así, que al pasar al pulmón ya cambian su morfología y ya en el pulmón se van a reproducir y sus condiciones de vida también van a cambiar y por tal motivo se los considera, ¿no? A estos gérmenes dimorfos, ¿no? ¿Qué quiere decir que son dimorfos? Que tienen 2 fases de crecimiento, una saprófita, ¿no? Que estaría más o menos en el medio ambiente, la mayoría, y ya otra en forma parasitaria, ¿no? Son los que pueden estar ya en nuestro organismo y por diferentes situaciones pueden hacer de que, pues, ya puedan producir una enfermedad al organismo que ingresan. Entonces, de esa forma tienen estos gérmenes dos formas de crecimiento, ¿no? Una en forma de saprófitos y otra ya en forma parasitaria. Se los considera también justamente oportunistas, porque estos hongos se vuelven patógenos, ¿no? En el hombre como resultado de una disminución de sus defensas, dice, ¿no? O sea que los hongos, pues, en sí, ¿no? No producen enfermedades frecuentemente y cuando la producen justamente es de que aprovechan el sistema inmune del hombre, especialmente con sus defensas bajas y en ese caso te producen la enfermedad y también se los puede considerar oportunistas, ¿no? Muchos de nosotros, bueno, la mayoría, seguro que estamos colonizados por gérmenes, ¿no? Eso es algo normal, hay gérmenes que colonizan la orofaringe y las fosas nasales, ¿no? Y también hay hongos que pueden estar colonizando dicha región, ¿no? Por ejemplo, la Candida albicans, que vamos a ver que es un hongo, vamos a ver al final del tema, habitualmente está en la orofaringe y está en la región perianal. O sea que la presencia de esos hongos, como la Candida, no quiere decir que estés infectado, ¿no? Simplemente estás colonizado y no pasa nada, simplemente está ahí viviendo en forma saprófita, digamos, y que no te está produciendo ninguna enfermedad. Y cuando en algún momento baja tus defensas, bueno, ahí puede aprovechar y recién volverse agresivo y de esa forma aprovecha la oportunidad y recién puede producir una enfermedad, ¿no? En este caso pulmonar y en muchos casos también puede ser sistémica. Entonces, vean, están en el medio ambiente, se encuentran como esporas infectantes algunos hongos y que al uno inhalar obviamente esas esporas pues ingresan al organismo y ya se convierten en patógenos y así producen la enfermedad. Pero siempre y cuando las condiciones de ese organismo no estén con sus defensas bajas, ¿no? Para producir la enfermedad. Así que por ahí muchas veces van a ver de que algunos médicos les hacen algún esputo a algún paciente que está con un cuadro respiratorio y que no mejora, le dicen, tienes honguitos, le dice, hay que salir. No, si la enfermedad micótica para que tengas, tienes que estar muy inmunodeprimido y muchas de las veces son enfermedades muy graves también, ¿no? O sea que, ya les dije, hay hongos que colonizan la orofaringe y la región perianal, como la Candida albicans, por ejemplo. Bien, entonces, las enfermedades pulmonares por hongos dimórficos, como se los llama, ¿no? Pueden ser producidas por este hongo, por la histoplasma, que produce la histoplasmosis. También tenemos la coccidioidomicosis y la blastomicosis. Luego, miren, la criptococosis, que es otro hongo, que es el criptococo, y la cándida, son producidos por gérmenes que viven generalmente en el organismo, como les dije, en forma de levaduras. O sea que vean que estos hongos, ya les mencioné, pueden estar en nuestro organismo, pero en forma saprófita,
y cuando en algún momento bajan las defensas, pues producen la enfermedad. Luego hay otros hongos como el Aspergillus y el Mucormicosis, ¿no? Que tienen un crecimiento en forma de filamentos, ¿no? Y que también se encuentran colonizando en algunos casos al hombre y se encuentran en la naturaleza, ¿no? Luego otros hongos como la actinomicosis y la nocardiosis, ¿no? Que habitualmente se los han descrito como hongos, pero en sí son unas bacterias. O sea que la actinomicosis y la nocardia son bacterias, ¿sí? Pero debido a su similitud se las describen como hongos. Por ejemplo, de estos no vamos a hablar. Y habitualmente, por ejemplo, la nocardia es poco frecuente en nuestro medio y yo las pocas veces que he visto ha sido una sola vez y habitualmente en pacientes que tienen HIV positivo. Sí, vean entonces que hay una infinidad de hongos, pero nosotros simplemente vamos a hablar de algunos y los más frecuentes y los que más no importan. Entonces, para que se produzca la micosis pulmonar, obviamente el hongo va a ingresar por la vía aérea, las esporas, ¿no? Que están en el suelo habitualmente y que son inhaladas por las personas y llega hacia los pulmones, ¿sí? Así a grandes rasgos, obviamente el punto de entrada principal va a ser la inhalación de las esporas de estos hongos o de los micelios y que están en el suelo y que son inhalados y llegan a nuestros pulmones. Entonces, para que vean, la micosis pulmonar habitualmente va a atacar a enfermedades, a pacientes que tengan su sistema inmune alterado, ¿sí? Aquellos que ya tienen sus defensas bajas, ¿no? Por ejemplo, los pacientes HIV, los pacientes diabéticos, pacientes inmunodeprimidos que toman corticoides en forma prolongada, pacientes que están con alguna neoplasia, algún tipo de cáncer, pacientes que tienen linfoma, leucemia, pacientes que están por ahí con un cuadro, pacientes renales crónicos, pacientes que están, ya incluso pacientes que han recibido algún trasplante de algún órgano, etcétera, ¿no? O sea, son pacientes que están inmunodeprimidos. Ojo, en pacientes sanos, con su sistema inmune intacto, puede producir, pero es muy raro. Y habitualmente los pacientes que tienen su sistema inmune intacto, a veces tienen síntomas y a veces ni requieren ningún tratamiento específico, se resuelven así solos. Y si producen alguna enfermedad grave, puede serlo, pero es poco frecuente. O sea, más son pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Entonces, ven, con esa introducción así general de los hongos, para que se den cuenta que los hongos están la mayoría en el medio ambiente y algunos colonizándonos a nosotros, pero habitualmente son saprófitos, ¿no? Y que viven en forma, y que están sin producirte ninguna enfermedad. Y cuando tus defensas disminuyen, pues algunos de ellos aprovechan y te producen la enfermedad, ¿no? Y ahí ya puedes tener el cuadro que te va a producir dicho hongo. Entonces, empezaremos hablando por la histoplasmosis pulmonar, ¿no? Es una micosis que es producida por este germen, ¿no? Este hongo. El histoplasma capsulatum se llama, es el que produce habitualmente la histoplasmosis, ¿no? Y vean, este hongo, habitualmente, ¿dónde se va a localizar o dónde va a estar? Vean, en el medio ambiente va a estar en lugares donde hay humedad, donde ingresa poco sol, como por ejemplo cavernas, ¿no? Minas abandonadas, túneles, o algunas casas que tienen el sótano, ¿no? Donde de igual forma la tierra está bien húmeda, ingresa muy poco sol, ¿no? Y es un lugar abandonado. Y habitualmente esos lugares, vean, van a estar contaminados por las heces de pájaros que están ahí. Algunos también, vean, en las heces de los pollos, palomas y, vean, murciélagos, ¿no? Por eso cuando uno va a hacer alguna interrogación y buscar, digamos, algo de epidemiológico para poder ver la causa, vean, te puede uno preguntar, ¿no? Si está en una mina, si ha estado en un lugar abandonado, si está en contacto con aves, especialmente con la materia fecal de dichas aves, o por ahí ha estado en contacto donde había materia fecal de murciélagos, etc. Y es donde el hongo, vean, vive en forma saprófita, ¿no? En forma micelar. Y por ahí una persona ingresa a estos lugares, levanta polvo y las esporas, o como en este caso en su forma micelar,
inhalas, llega a tu pulmón y por esa vía va a ingresar y te puede producir la enfermedad, ya sea con síntomas leves, si tu sistema inmune está intacto, o bueno, en ciertos casos también puede producir un cuadro severo, pero habitualmente los cuadros graves y severos más se presentan nuevamente en personas inmunodeprimidas, ¿no? Entonces, por esa vía va a ingresar el hongo, ¿no? Por la inhalación de las esporas. Estas esporas van a ser obviamente tratadas una vez que ya el hongo, si se acuerdan de todo nuestro aparato de defensa en la parte respiratoria, vean las estructuras anatómicas, ¿no? Que son las defensas no específicas, luego va a vencer las estructuras anatómicas, llega al escalador mucociliar, luego vence eso y llega hacia el alveolo. El primero que va a empezar a atacar mucho en el alveolo es el macrófago alveolar, ¿no? Que es en sí la primera defensa específica, si bien está dentro de los mecanismos inespecíficos, pero en sí es el primer guardián y soldado que va a salir a atacar a los agentes externos, ¿no? Entonces, en este caso, va a tratar de fagocitar al hongo y luego posteriormente se dirige, si no puede llegar a cumplir esa misión, el hongo se va a dirigir por vía linfática a los ganglios pulmonares y obviamente a los ganglios en la parte del mediastino. Y ya de ahí recién se puede diseminar incluso por todo el organismo, ¿no? O sea que vean, si un hongo ingresa por la vía respiratoria y no es controlado por el mecanismo de defensa, pues obviamente se disemina por vía linfática y se puede a partir de ahí diseminar a todo el organismo, ¿no? Muchas micosis pueden ser incluso sistémicas, pueden llegar a afectar no solamente el pulmón, pueden diseminarse de esa parte al hígado, al vaso, que es muy frecuente, puede diseminarse al sistema nervioso central e incluso afectar la médula ósea, ¿no? Entonces, el ingreso se da por la vía respiratoria y se puede diseminar por vía linfática a otros organismos. Luego de 2 a 10 semanas, ¿no? Tu sistema inmune celular, se van a activar los linfocitos, puede en ese caso detener la infección, ¿no? Puede llegar a controlar. Pero como dijimos, si tu sistema inmune está alterado, pues lamentablemente la enfermedad va a seguir y se vuelve una enfermedad crónica y con diseminación sistémica. ¿Cuál será la lesión histológica característica que va a producir el hongo a nivel pulmonar? En este caso, el histoplasma va a formar un granuloma. ¿Bien? La lesión histológica característica en un estudio anatomopatológico va a ser la formación de un granuloma, que se puede definir que este granuloma va a tener necrosis en su interior y que después ese granuloma se va a cicatrizar y posiblemente se va a calcificar y puede verse muchas veces como secuela de esta micosis y otras micosis también, la formación en el pulmón de una calcificación inicial y luego muchas veces también los ganglios pueden llegar a calcificarse, ¿no? O sea que por ahí, como les dije, muchas personas pueden tener esta micosis y pasa así desapercibida con algunos signos y síntomas, pero que no le da mucha importancia y después de un tiempo el organismo controla y simplemente muchos pueden encontrar como un hallazgo radiológico, como dice acá, secuelas que son calcificaciones a nivel pulmonar y a nivel de los ganglios de los hilios pulmonares, ¿no? Ya puede ser a veces un hallazgo radiológico, ¿no? O muchas veces la resolución de las adenopatías, o sea, de los ganglios infectados, va a originar un broncolito. ¿Qué es un broncolito? Pues básicamente va a ser la formación de un cálculo dentro de los bronquios, ¿no? Y va a producir una obstrucción y por esa obstrucción muchas veces puede generar un divertículo por tracción a nivel de ese bronquio donde se ha formado el bronquiolito. Puede, dice, resolverse así, lo mencionan, no es que es algo frecuente por si acaso, pero puede encontrarse esta alteración secundaria a la resolución de esa adenopatía, de ese ganglio infectado. Pero lo más frecuente que uno encuentra son lesiones de cicatrización o calcificación en los campos pulmonares o a nivel de los ganglios. Vean, las formas diseminadas son raras, dice, 1 de cada 2000 por defecto de la inmunidad celular. Al decir inmunidad celular, sobre todo alteraciones en los linfocitos, ¿no? Los linfocitos son los que dan la inmunidad celular, los linfocitos T, ¿no? Como por ejemplo, vean, en los pacientes que tienen VIH positivo, ¿no? Y como en estos pacientes su sistema de defensa
mediada por las células, que son los linfocitos, son los que están afectados, pues en muchos de estos pacientes no se puede dar en ese caso la lesión de tipo granulomatosa, ¿no? O sea, vean, en estos pacientes no se puede formar el granuloma a nivel del pulmón, ¿no? Debido a que su sistema inmunidad de tipo celular es el que está afectado. Una cosa que menciona es de que la histoplasmosis no se contagia de persona a persona, ¿no? Tú tienes que inhalar las esporas. Entonces, vean, personas que tienen el sistema de inmunidad intacto, especialmente el celular, pues pueden tener signos y síntomas, como les mencioné, pueden tener una leve afectación pulmonar, pero se resuelve la mayoría de los casos. Y personas que están afectados su sistema de defensa, su sistema inmune celular, como por ejemplo hemos visto pacientes VIH, pues lamentablemente la enfermedad pulmonar puede ser crónica y severa y en muchos casos puede diseminarse, ¿no? De ahí puede diseminarse a otros órganos y sistemas, ¿no? La enfermedad puede afectar a cualquier persona, no ve sexo ni edad, pero es más vulnerable, dice, los pacientes con las defensas bajas, ¿no? Lactantes, ancianos, pacientes con linfomas o en tratamiento con corticoides, o pacientes inmunodeprimidos como pacientes con VIH, ¿no? Pacientes que toman corticoides, pues, durante toda su vida, en algunos casos, ¿no? No sé si todavía están en cuarto año, pero por ahí ya no sé si ven este año o al año reumatología, pues van a ver de que pacientes que tienen enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea o lupus van a estar con corticoides durante toda su vida, ¿no? O algunas otras enfermedades que requieren del tratamiento. Entonces, vean, esas son las personas más afectadas, ¿no? Tiene un periodo de incubación entre 5 a 8 días. Una vez que el hongo ingresa a tu organismo por vía respiratoria, va a incubar durante 8 a 5 días y luego recién se van a manifestar los síntomas. Y incluso, vean, muchas veces puede ser asintomático, dice. Pero si las esporas se inhalan en gran cantidad, se puede presentar fiebre, escalofríos, sudoración, tos seca, dolor de cabeza, dolor muscular y astenia. Y si tu sistema inmune está intacto, después de un tiempo, obviamente, van a mejorar o va a desaparecer los síntomas, ¿no? Vean, a partir del foco neumónico, que es el foco inicial, se va a diseminar por vía linfática a otros órganos, produciendo fiebre, diarrea, pérdida de peso, anemia, leucopenia, hepatomegalia, espleno y adenomegalia. Eso cuando se produce la diseminación a partir del foco pulmonar. Si la diseminación va avanzando, ya va a adquirir un cuadro fulminante que va a invadir otros órganos. Va a afectar el endocardio, el peritoneo, el intestino, las glándulas suprarrenales, afecta, vean, los huesos. Por eso muchas veces en la micosis pulmonar diseminada se hace un diagnóstico, hace una aspiración de la médula ósea, donde ahí se va a poder detectar el hongo. La enfermedad a nivel pulmonar puede incluso, como les dije, volverse crónica, y los focos neumónicos que producen el pulmón pueden después quedar como secuelas produciendo histoplasmonas, que son como tumores más o menos. Al decir histoplasmonas, son unas lesiones más o menos como si fuese una masa o un nódulo en el pulmón, producida por hongo, que muchas veces se fibrosan, producen secuelas y muchas veces también producen cavernas. ¿Vean? Entonces, si tu sistema inmune no está intacto, pues puede llegar a producir cuadros crónicos a nivel pulmonar o diseminaciones hematógenas y afectar muchos órganos y afectar muchos sistemas, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede encontrar en la radiografía de tórax? Pues puede encontrarse opacidades homogéneas nodulares de diferente tamaño. Ya lo vemos ahorita, casi siempre son múltiples y a veces puede haber afectación de los ganglios, ¿no? Por eso, como les dije, uno va a analizar los ilios y va a analizar el mediastino para ver si no tienen adenopatías que hagan que el ilio esté grande o el ilio sea grande justamente y que el mediastino no esté ensanchado. En casos leves y asintomáticos, vean, después de muchos años puede encontrarse lesiones múltiples calcificadas, ¿no? O múltiples, o una o dos o más, pero que te indican que posiblemente ese paciente ha tenido una infección. Como les dije, muchos pacientes son muy leves, que no le dan importancia y que por ahí pasa, y después de años, pues uno le hace una radiografía y puede encontrar de que ha tenido alguna
lesión en el pulmón de algo que ha sufrido anteriormente, ¿verdad? Donde puede ser un hongo o incluso pues puede ser una tuberculosis, ¿no? Pero bueno, pueden encontrarse lesiones residuales en los casos leves o asintomáticos. ¿Dónde uno va a hacer el diagnóstico etiológico? Obviamente el hongo lo va a buscar en el esputo, ¿no? Y si no tiene una buena expectoración, incluso uno le podrá hacer una broncoscopía para poder obtener las secreciones y hacer una tinción con gienza o plata o tinciones argénticas, también llaman, que son las tinciones específicas para poder ver a los hongos, ¿no? Vean que para los hongos no se hace tinción de Gram, ni de 100 Nielsen, etcétera. Son tinciones diferentes. Tinción de gienza y otras que son tinción de plata metenamina, dicen, o tinciones argénticas también van a llamar, que son tinciones especiales para poder observar el hongo. Entonces uno buscará en el esputo, obviamente. Luego son cultivos también que se pueden hacer, pero vean, en cultivos en muestras o cultivos especiales, ¿no? No son cualquier cultivo, vean, se hace cultivo de agar glucosado, se dice al 30%, ¿no? En este medio de cultivo se va a hacer el cultivo de las muestras que uno obtiene al 30%. El crecimiento, lamentablemente, de los hongos también es lento, ¿no? Va a tardar de 2 a 3 semanas, ¿no? Vean que en las bacterias el crecimiento es de 2 a 3 días, ¿no? En cambio, vean, en los hongos tarda un poquito. Y vamos a ver que en la tuberculosis tarda mucho más todavía. Entonces, vean que los hongos crecen en 2 a 3 semanas y solamente un 60% da positivo, especialmente si hay una forma cavitaria, ¿no? Si ya posee una cavidad, o más que todo si la lesión en el pulmón ya es crónica. Y menos del 10%, vean, menos del 10% solamente da positivo en las formas pulmonares agudas. O sea que vean que el cultivo en las formas crónicas, donde hay una cavidad, una caverna a consecuencia del hongo, el 60% puede dar positivo. Y en las formas agudas, donde no hay una lesión crónica en el pulmón, solamente un 10%, ¿no? Ahora también, obviamente, si hay afectación, por ejemplo, de algún órgano o de algún ganglio, uno puede hacer la biopsia, pónganle que hay un ganglio que está infartado y está ya infectado, pues hace la biopsia de dicho ganglio y hace las tinciones correspondientes, por ejemplo, utiliza la tinción de Schiff a base de ácido periódico, que es tinción de Paz también, o algunas otras tinciones argénticas para poder ver el hongo en los tejidos, ¿no? Luego, otra prueba que se puede hacer son reacciones de tipo alérgica, ¿no? Que se llaman intradermosreacciones a la histoplasmina, o sea que con productos antigénicos o con el antígeno, mejor dicho, que se obtiene del hongo, de este caso la histoplasmina, puede hacer reacciones cutáneas, ¿no? Donde se va a infiltrar, ¿no? En la parte del antebrazo, esta sustancia que es la histoplasmina, que se ha obtenido a expensas de varios cultivos de hongos, donde ya han perdido su capacidad patogénica y solamente conservan su capacidad antigénica, se va inyectando a nivel del antebrazo y luego posteriormente se mide con una reglita cuánto ha producido una reacción y cuánto ha crecido y de qué tamaño es, similar a la tuberculina, ¿no? En la tuberculosis, de igual forma, se hace la prueba de la PPD, que es similar, que se introduce a nivel subcutáneo en el antebrazo y después de 2 días se mide esa inyección, cuánto ha producido una reacción cutánea, ¿no? De qué tamaño se mide con una regla y según los milímetros se da positivo. Habitualmente si es más de 10 milímetros se dice que es positiva la prueba de la tuberculina y mismo plasmina. Pero vale aclararles de que esta prueba no te indica que estés infectado, sino o que tengas una infección activa, mejor dicho. No te indica que puedes estar infectado, pero que no tengas una infección activa, ¿no? Pero puedes realizarse la prueba de la intradermoreacción. Y la prueba más útil es, pues, obviamente, determinar en sangre y en orina la presencia de antígenos del histoplasma, ¿no? Esta prueba, pues, proporciona información sobre el número de microorganismos presentes, por lo que suele ser negativa en los casos leves. O sea que en cuanto el cuadro es más grave o más crónico, pues te puede dar, o cuanto el cuadro es más que todo, hay una diseminación. El hongo ya ha pasado del pulmón hacia la vía sistémica, ¿no? Hacia la sangre o el sistema linfático.
En caso en cuadros leves, pues lamentablemente esta prueba de buscar la determinación en sangre del antígeno, pues te puede dar negativo. Entonces, todos esos medios que hay para detectar, ¿no? En la parte pulmonar, simplemente el esputo y el cultivo, y cuando hay una diseminación, pues puede ser biopsia del órgano donde está diseminado, o puedes buscar el antígeno en sangre. Acuérdense que el antígeno en sangre solamente va a dar positivo en casos de que ya la enfermedad sea crónica y diseminada. En cuadros leves, vean, la mayoría de las veces da negativo. Y esta prueba de intradermos de acción, que es una prueba cutánea, pues si te da positivo, te quiere decir de que el paciente está infectado, pero no te dice que realmente tengo una infección activa, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, el paciente puede tener el hongo, pero no te dice que tengo una enfermedad activa. Pero obviamente teniendo los signos y síntomas de la enfermedad, pues si te da positivo, seguro que es la micosis producida por la histoplasmosis, ¿no? Y después, vean, radiológicamente se puede ver así, ¿no? Hemos dicho que radiológicamente uno puede ver múltiples infiltrados nodulares que pueden afectar ambos campos pulmonares. En este caso parece un cuadro agudo. Y en este caso también es un cuadro agudo, ¿no? Donde ya se observan nódulos de diferente tamaño, ¿no? Y que incluso van confluyendo en las bases, donde ya forman una especie de nódulos o masas más grandes. Vean, sería un patrón de tipo micronodular, ¿no? Que está afectando el intersticio. Vean, de vértice a base van a ver que hay pequeños puntitos, ¿no? Que van a estar afectando ambos campos pulmonares. En este caso también hay pequeños micronódulos, pero ya en las bases están confluyendo. Si no es una tomografía, obviamente va a ver mucho mejor el patrón de tipo micronodular, ¿no? Entonces, lógicamente puede verse así en cuadros agudos, ¿no? De esa forma. Y me había saltado justamente, antes de ir a la placa, otros métodos para hacer diagnóstico, es de que también, no está saltando esto, puede verse la detección de anticuerpos, ¿no? No puede medir anticuerpos de IgM o IgG contra la histoplasmosis. Aunque dice que su interpretación muchas veces es algo difícil, pero uno puede pedir también esto. Y lo que les había dicho, vean, en diseminaciones hematógenas y extensas puede hacerse el aspirado de la médula ósea y uno de esa forma puede hacer un diagnóstico rápido con las tinciones que hayamos visto, la tinción de Paz, por ejemplo, o Schiff. Y en pacientes con VIH, ¿no? Los hemocultivos pueden darte positivo en un 90% de los casos. Entonces son los métodos diagnósticos que se puede utilizar para el diagnóstico laboratorial y poder identificar al germen, o en este caso al hongo como el agente etiológico. O sea, lógicamente, nuevamente les había dicho, se ve así, un patrón micronodular, bilateral, en las fases agudas, y en las fases crónicas, pues lamentablemente ya uno puede encontrar secuelas, ¿no? Puede haber pulmones con fibrosis, destrucción o cavernas en algunos casos, que ya puede verse en los casos crónicos de la enfermedad. A propósito, mire, para comentarles, había un paciente allá donde estábamos haciendo las residencias de que vino por disnea, estaba hipoxémico y tenía fiebre y tenía un malestar general, tenía decaimiento. Y el señor vino de una provincia allá en Buenos Aires, creo que vino de Corrientes, no me acuerdo, de algún lado, y el señor tenía, pues en el área rural creo que criaba algunos animales, etcétera, y tenía caballos. Entonces, bueno, él dice de que justo salió con su caballo a pasear en el campo y hizo, obviamente, el caballo levantó mucho polvo en el lugar donde estaba, y el señor dice que inhaló, obviamente, ese polvo que había levantado el caballo, y desde ahí, a los 2 o 3 días empezó a tener todos los síntomas, ¿no? Vino así a nuestro hospital, obviamente, el primer diagnóstico, pensamos que era una tuberculosis, ¿no? Vean, la tuberculosis miliar, para ir adelantándoles, tiene una placa similar a esto, ¿no? Un patrón micronodular bilateral. Cuando se le hizo todo eso, se le hizo serología para HIV negativo y bueno, se lo fue estudiando hasta que al final se terminó haciendo una broncoscopía, y en la broncoscopía justamente nos informaron que el paciente tenía una histoplasmosis, ¿vean? O sea que llegamos a ese diagnóstico, incluso muchas veces se llega por descarte, ¿no? Pues si tú ves que puedes una tuberculosis, le das tratamiento y no mejora,
pues obviamente tienes que pensar otras cosas, ¿no? Siempre hay que pensar en las neumonías. Si no vas respondiendo al tratamiento, que es una neumonía habitual, etcétera, descartar tuberculosis y después pensar también en micosis, ¿no? Entonces, al final nos dio histoplasmosis, pero ya cuando nos dio histoplasmosis, el paciente estaba con tratamiento para infección bacteriana, ¿no? Pensamos que era una neumonía atípica también. La neumonía atípica, si se acuerdan, de un patrón de tipo intersticial bilateral. Estaba con claritromicina, creo que le pusimos también por si acaso para cubrir neumococo. Pero se le hizo la broncoscopía y esto y dio positiva. Y cuando ya tuvimos el diagnóstico, básicamente el paciente mejoró porque básicamente su sistema inmune fue el que llegó a controlar la enfermedad, ¿no? Ya no le dimos ningún antimicótico y se fue a su casa. Entonces, vean, como les dije, en los casos leves muchas veces tu sistema inmune controla y no requiere ningún tratamiento más que cuidados simplemente generales, ¿no? Y la placa que tenía era así. Ya les voy incluso adelantando, vean que les he dicho que histológicamente la lesión, si uno hace biopsia de esto, nos va a dar una lesión de tipo granulomatosa con necrosis, dice. Y la lesión anatomopatológica de la tuberculosis también es lo mismo, lesión granulomatosa con necrosis. O sea que, vean, el diagnóstico principal sería de una tuberculosis, ¿no? Incluso por el estudio anatomopatológico. Bueno, así se ve lógicamente. Y vean, el tratamiento. Dicen, si es leve o moderado, el tratamiento no es nada más que la curación es factible con reposo y medidas que pueden conservar el buen estado del enfermo, ¿no? Puede darse una buena hidratación, una buena dieta, medidas generales, pero bueno, uno que es médico muchas veces va a decir, si no tiene un diagnóstico más adecuado, pues le va a poner obviamente todo, ¿no? Para cubrir en forma empírica, ¿no? Puede darle, como dije, corticoides, antibióticos, etcétera, hasta exámenes de resultado. Hasta a veces uno le puede iniciar antituberculosis. Y una vez que llega el diagnóstico definitivo, es decir, se lo vas a sacar, ¿no? Vos no a la primera vas a decir, ay, no hay que darle nada. Pero bueno, cuando ya haces el diagnóstico y el paciente es un cuadro leve o moderado, pues le sacas toda la medicación que podía estar y le dejas sin nada y puedes ir simplemente medidas de sostén y reposo. Y si quieres ponerle algo, obviamente tienes que ponerle el antimicótico correspondiente, ¿no? Puedes poner, dice que algunos libros, que en los casos leves puedes darle hidroconazol, ¿no? A una dosis de 200 miligramos cada 12 horas por unos 10 días a 14 días, o por ahí no puedes darle nada, ¿no? Algunos libros dicen, la mayoría, no hacer nada, y algunos dicen darle hidroconazol a dosis bajas por un par de semanas, ¿no? En los casos leves a moderados. Y en los casos que ya son graves o severos, en los que ya hay una enfermedad pulmonar crónica, y más que todo es un cuadro severo con diseminación sistémica o con mucho compromiso pulmonar, pues el tratamiento utilizado es la anfotericina, ¿no? Que es este antimicótico, anfotericina B, a esta dosis de 0,7 a 1 miligramo kilo peso al día, hasta que el paciente esté clínicamente estable. Y cuando el paciente ya está clínicamente estable, ya mejorado, le haces el cambio al hidroconazol por 200 miligramos cada 12 durante 6 a 12 meses, ¿vean? Durante un tiempo prolongado, medio año a un año. Y si el paciente incluso HIV, tienes que dejar incluso muchas veces profilaxis. ¿Qué dice profilaxis? De que el paciente va a tener que tomar un antimicótico, ya sea este u otro, durante todos los días, durante toda su vida, o hasta que después se haga controles de cómo están sus CD4, ¿no? Pero bueno, entre el tratamiento serían las formas graves y severas con anfotericina y luego pasas a vía oral con hidroconazol, especialmente en las diseminaciones hematógenas y cuadros severos. Y en las formas diseminadas pulmonares crónicas también, pero que no es grave, que no son graves, pues simplemente utilizas el hidroconazol 400 miligramos día durante 9 a 12 meses. Si el paciente, ya les dije, no es un HIV, cumple esto y listo. Pero si es HIV, seguro que le vas a tener que dejar profilaxis por lo menos una vez al día o 3 veces a la semana, pues, durante toda su vida o durante bastantes años. Entonces, vean, el tratamiento en las formas leves y moderadas, pues a veces reposo y nada más, o si quieres, puedes darle hidroconazol.
Y cuando es grave y con descompensación hemodinámica, pues la anfotericina B vía endovenosa, y cuando se estabilice le das itraconazol. Y si la forma es diseminada y forma pulmonar también grave, pero digo crónica, pero no es grave, no hay descompensación hemodinámica, pues puedes darle solamente por vía oral esta dosis del itraconazol. Entonces, vean, esta es una micosis que hemos visto, que es la histoplasmosis pulmonar. Y después ya veremos las otras formas de otros tipos de hongos que vamos a seguir viendo en la siguiente clase. Así que, pues, bueno, eso sería en cuanto a la histoplasmosis. Si tuviesen alguna pregunta, pues pueden hacerlo. Tenemos 2 minutos. Yo tengo Sí. una pequeña duda, disculpe. Nos hablaba del itraconazol, ¿verdad? Que se puede dar por vía oral. ¿También se la puede dar por vía endovenosa o...? No, el único antimicótico que existe por vía endovenosa es la anfotericina B para este tipo de micosis. Hay otros antimicóticos por vía endovenosa, pero que no es específico para este hongo, digamos, ¿no? Ya vamos a ver más adelante que hay otros antimicóticos, por ejemplo, para la cándida, ¿no? Pero este es el antimicótico, como quien diría, de amplio aspecto que se utiliza para todas las micosas habitualmente, que es la anfotericina B, y es por vía endovenosa. El itraconazol, por ejemplo, solamente viene por vía oral. Y vamos a ver que hay otros antimicóticos para otros hongos, como por ejemplo el fluconazol, que han debido escuchar, hay también en vía endovenosa y hay también por vía oral. Y también hay otros antimicóticos como el ketoconazol, que ya han quedado fuera de uso por ahí por sus efectos secundarios. Pero en este caso, hablando de la histoplasmosis, son estos dos antimicóticos que se utilizan. La anfotericina B, que es el único por vía endovenosa, y también el itraconazol, pero por vía oral. Algunos libros pueden mencionarte darle fluconazol, pero el fluconazol pues no es tan potente como la anfotericina B. Está bien, doctor, gracias. No sería como hacer el cambio, ¿no? Inicias con endovenoso y luego pasas a vía oral. Ojo, ya les aclaro que la anfotericina B también es un antimicótico que tiene mucho efecto adverso y toxicidad. Incluso se llega a una dosis máxima, digamos, de dosis. A esta dosis inicias, y si tú llegas a una dosis acumulada de 1 gramo y medio, ya no le tienes que dar más porque es muy tóxico también en este caso. Bien. Entonces, en este caso, estos son los dos antimicóticos que se utilizan. Y les puedo ya aclarar también que muchas veces se puede utilizar el fluconazol, ¿no? Por vía oral en formas no graves. Pero es la recomendación principal. Ya vamos a ver otros antimicóticos más adelante en otras patologías. Bien, entonces el próximo jueves hablaremos de los siguientes hongos que continúan en este tema, ¿sí? A la misma hora, a las 11. ¿A qué se refiere con que la histoplasmosis no se